¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Todos en forma remota, en forma telemática, como se dice ahora. Me parece muy bien. Bueno, hoy estuvimos hablando ya con María Eugenia Talerico, recién te comento, el tema del famoso convenio que hay con Estados Unidos, que evidentemente, hablando en términos futbolísticos, te publicito para la tribuna porque se refiere a los dividendos y utilidades de personas físicas que se produzcan en el año 2023, no es retroactivo, que recién esto se debe informar en el año 2024, 2025, y que hablábamos con ella, que es un claro acto de amedrentamiento, incluso es peligroso porque el gobierno de Estados Unidos está preocupado con información que pueda tener, dado el uso que en la Argentina se le da siempre a este tipo de informaciones, que son simplemente para amedrentar a la oposición o sacar carpetazos, como pasó, ¿te acordás?, con aquel titular de una inmobiliaria que porque se quejó de una política gubernamental le mandaron la FIP. Exactamente, sí, era un monotributista finalmente, el hombre. Un monotributista, sí, el hombre, así que... Bueno, pero vamos a hablar de algunos temas que me preocupan mucho, porque sobre todo, bueno, hablamos también de fútbol, hablamos también de este feriado insólito, que el daño que le produce a la economía, los deterioros que se produjeron, porque como consecuencia de ese feriado, la mayor cantidad de gente se movilizó en las calles y siempre hay, aunque sean minoritarios, grupos de inadaptados que destrozan todo y que le sale un lindo problema económico al gobierno que en definitiva lo terminamos pagando todos los contribuyentes. Pero la pregunta mía era la siguiente: esta inflación que nos quieren vender, que nos vendieron con el 4,9, más allá que uno vea que la realidad es otra, no se ajusta realmente a parámetros serios, sí, ¿cierto? O sea, no se ajusta, o sea, me da la sensación cuando uno ve que otros índices están subiendo, por ejemplo, que la canasta básica alimentaria subió un 98% en 12 meses, o en 101%, yo digo, ¿cómo me estás cantando una inflación de esta cuando el producto es básico? Porque no me pongas, lo comentó el champán francés, porque eso obviamente no va a mover en el perímetro, moveme lo que es de consumo diario. Me da la sensación que seguimos o que estamos volviendo al índice de Moreno, sutilmente. Sí, mira, a ver, esta cosa hay que esperar un poco a que pase el tiempo, ¿no? A ver qué está dando, pero básicamente yo te diría que vos podés en el corto plazo, con esto de los precios cuidados, precios justos y todos esos controles de precios que metieron, dibujar el índice de precio al consumidor. Yo te recuerdo, a ver, un caso fue la tregua que puso en marzo del 77 Martínez de Oz, no sé si recordarás, estaría el tema del control, bueno, estaría con el tema de la tregua y retrotrajo los precios, hizo un discurso en marzo y retrotrajo los precios a el mes de febrero. Bajó un punto de moneda la tasa de inflación y no funcionó, 4 meses, eran 120 días. Después, otro ejemplo es el famoso, el de José Belgelbar, que recordarás de la inflación cero de Gelbar también, ¿viste? Te digo, una inflación cero, o el índice de precio al consumidor dio cero, pero después terminó saltando todo por los aires en el famoso rodigazo desde mediados del 75, cuando los precios ya estaban totalmente descontrolados. Y el tercer caso que uno podría dar es el de el Plan Austral. El Plan Austral también bajó la inflación al punto tal que le permitió ganar las elecciones en el corto plazo a Alfonsín, pero después naufragó porque los controles de precios, un plan heterodoxo ese. Y no te puede pasar lo mismo. Te puede pasar lo mismo, te puede pasar que el índice de precios al consumidor, como está relevando los precios de precios cuidados o precios justos o no sé qué historieta, la inflación te dé más baja, o el índice de precios al consumidor te dé más bajo. Lo que no quiere decir que eso esté solucionando el problema, porque la economía ajusta por precio o por cantidad. Yo te puedo poner un precio artificialmente bajo, y el problema es si vos cuando llegas a la góndola encontrás los fideos al precio que te puse, si encontrás el aceite, si encontrás los huevos, si encontrás lo que sea, la papa, al precio que establecieron, o no hay.
O hay una determinada cantidad y después se agota. Después debes recordar muy bien cuando se ponían los precios máximos que después venía un litro de aceite por persona, un papel higiénico por persona, y así va racionando, porque el mercado ajusta por cantidad. No hay suficiente oferta al precio que puso artificialmente los burócratas. Entonces, yo te diría, el índice de precios al consumidor hoy, el 4,9, es el resultado de poner un precio artificialmente bajo y después ponerlo como que a ese precio hay oferta suficiente de todo, y no es así, ¿sí? Así que ahora hay que esperar cuánto aguanta esto, que eso no lo sabe nadie. Lo que está haciendo Massa es tratando de llegar a octubre del 23 para ver si logra llegar sin que le tache a él el campo minado, ¿no?, que está dejando. A veces yo digo, a mí me dicen, no, bueno, hay que dejar, ojalá que puedan terminar y que no estalle antes. Sí, que no estalle antes es decir lo siguiente: Massa está poniendo minas en todo el campo, ¿sí? Y vos lo que querés es que pueda terminar el mandato dejando todo el campo minado. Me estás diciendo eso, porque lo que está haciendo es eso. Estás poniendo una mina atrás de otra para que el que venga no pueda moverse, ¿eh? La cifra, la deuda, porque hablamos siempre de la deuda con el fondo, hablamos siempre de deuda en dólares. Sí. La cifra que nosotros tenemos en la deuda en moneda local, esta cifra que se cimenta seguramente básicamente en la del IX, ¿a cuánto asciende hoy? Está casi en 10 millones de millones, 10 billones de pesos aproximadamente. Esto cambia todos los días se modifica, sube, baja un poquito, sube otro poquito, pero la tendencia es a la alza. Recordemos que ellos reciben una deuda del Banco Central en LELIX de 1 millón de billones, y ahora está en 10 billones, o sea, multiplicaron por 10 la deuda del Banco Central. Pero al mismo tiempo, ellos estuvieron aumentando la deuda del Tesoro, con lo cual tenés que Alberto Fernández se está endeudando a un ritmo, si yo mal no recuerdo, a un ritmo mensual de 1.900 millones de dólares por mes crece la deuda. Y Macri se endeudaba a un ritmo de 1.100 millones de dólares por mes. Esto si tomo toda la deuda del Tesoro más toda la deuda del Banco Central. Cuando sumas todo, te da que este gobierno se endeuda mucho más rápido que lo que se está endeudando, lo que se endeudaba el gobierno de Cambiemos, ¿no? 1.900 millones de dólares por mes. Sí, si mal no recuerdo, tengo que mirar los números, pues son muchos los números que tengo en la cabeza, ¿no? Pero más o menos debe ser una cosa por decirlo. Yo que te sigo en las redes, es ese monto redondeando. Sí. Esta deuda abarca, para que la gente entienda, la deuda que tenemos en dólares más la deuda en pesos traspasada a dólares. La deuda, bueno, pero es como la presenta la Secretaría de Hacienda. Cuando yo tomo la deuda total, me fijo en los datos que publica la Secretaría de Hacienda, de Finanzas, que depende del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y lo que hace es eso, es decir, se hace el dato en dólares, pues si no, no puede calcular, ¿qué vas a decir? Tanto en pesos, tanto en dólares, ¿cuál es la deuda total? Entonces lo transformás al tipo de cambio oficial. Acá lo tengo, mira, el promedio mensual, esto es hasta octubre, no contemplé el mes de noviembre, me faltaría agregarlo. El promedio mensual de Mauricio Macri fue de 1.642 millones mensuales. Y el promedio de Alberto... ¿Cómo? En dólares, ¿no? 1.642 millones mensuales en los 4 años. Y el promedio mensual de Alberto Fernández es de 3.145 millones. El doble. Se está endeudando al doble, exactamente, a un ritmo que es el doble. Calcula que Macri tuvo al final 331.366 millones de dólares y Alberto Fernández a octubre va por 441.431 millones. Así que, como podés ver, este hombre está no solo emitiendo a marcha forzada, sino que, vamos a poner de esta forma,
además de emitir, se endeuda y además de eso te mata con impuestos. El dato que te voy a dar es sorprendente, pero es así, es el dato. Macri toma en total el aumento de la deuda que yo calculé, considerando la deuda del Tesoro más la deuda del Banco Central, unos 90.600 millones de dólares en todo el periodo. Porque lo que le baja la deuda del Central en un momento dado. Y Alberto Fernández lleva acumulado, eso es en 4 años de Macri. Alberto Fernández lleva acumulado 110.000 millones de dólares. Te lo pongo de esta forma. Si hoy Alberto Fernández dejase de endeudarse, no tomase un solo centavo más de deuda, terminaría aún así con una deuda mayor, o habiendo tomado más deuda que Macri, incluido el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, decime una cosa. Nosotros sabemos, porque no vamos a insistir en la receta que uno dice, porque ya dice que es desgastante estar señalando permanentemente lo que hay que hacer para revertir esta situación, lo que venimos diciendo en las medidas. Pero hay que hacerlo, porque si no... Pero dale, decime. Sí. Voy a eso. ¿Se puede realmente, habrá vocación de hacer las reformas necesarias? Por ejemplo, la reforma, congelar el gasto público, congelar las vacantes en el Estado, unificar el tipo de cambio, achicar el tamaño del Estado, ir hacia una economía competitiva, reformar las leyes laborales, ¿no? Hay trabajadores de economía. Sí, ¿habrá plafón para esto, para poder realizar el próximo gobierno? Porque si no, la verdad, hoy a la mañana en una radio me preguntaba, el periodista me decía, ¿y usted cree que esto? Pues yo estoy desilusionado, totalmente desahuciado. Dije, mire, creo que si asumo un gobernante con coraje, sí, pero aparte de coraje hay que tener la posibilidad de aquello que hay que sacarlo por ley, tener los votos. Pero ¿habrá realmente vocación? Porque es lo que pasa, estos vagos populistas a veces a mí me indigna porque atraviesan todas las fuerzas políticas. A mí me pasó cuando era diputado que de repente voy a decir, pero flaco, no, bueno, pero viste, pero hay un momento dado que es como el médico, que si no corta la gangrena en el dedo, después la tiene que cortar en el brazo. Y me parece que vos qué perspectiva tenés optimista, porque la apocalíptica la digo todos los días yo, ¿verdad? No, a ver, yo creo que el país se puede cambiar, y para mejor obviamente, pero primero tenés que tener mínimo estas condiciones. Primero, el que asume tiene que describir crudamente la situación que se hereda. O sea, no podés dejarlo así al vacío. Tenés que crudamente y en forma muy sencilla explicarle a la gente qué es lo que se está heredando. Pero si no, la gente no sabe por qué va a tener que hacer un esfuerzo. ¿Se entiende? O sea, seguro. Entonces, vos no podés hablar por televisión diciendo el déficit primario del sector público va a ser tantos puntos de Producto Bruto, el financiero tanto, porque mi tía Porota no entiende nada de eso. Que es como hablan la mayoría de los economistas últimamente, ¿sí? Cuando los ministros de Economía. Entonces te hablan de eso y mi tía no entiende. Vos lo tenés que hablar en conjunto la gente. No me hables a mi economista que ya sé cuál es el déficit primario, secundario, el financiero, lo que sea. Hablale a la gente y decirle, mire, acá el empleo público aumentó entre la nación, las provincias y los municipios en más de 800.000 puestos de trabajo. Y el sector privado creo nada más que 100.000 puestos de trabajo. Los impuestos son tantos. Tenés que hacer una descripción muy cruda de la situación. Acá hay 25 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque y solamente 6 millones de personas trabajan en blanco en el sector privado. Eso es inviable. Entonces hay que explicarlo con toda crudeza. Segundo punto, tenés que tener muy en claro el plan económico mínimo que necesitas para salir adelante. ¿Qué medidas tenés que aplicar? ¿Sí? Son básicamente 7, no las voy a enumerar ahora, pero tenés que tenerlo muy en claro. Y tercero, tenés que tener un equipo económico que sepa, que tenga trayectoria, prestigio y sepa comunicar. Yo veo muchos jóvenes, economistas, que pasan por el Ministerio de Economía y se la pasan hablando, como te decía antes, en términos muy técnicos.
Y vos tenés que ser muy claro cuando le comunicás a la población. Tenés que ser casi un docente. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, no tengo que convencer a los economistas, tengo que convencer a la gente de cuál es el rumbo, al conjunto de la población. Y el cuarto elemento es que tenés que tener a un presidente convencido de que ese es el rumbo y se tiene que apoyar a rajatabla. ¿Sí? No va a ser fácil. No, seguro que no es fácil, pero el costo político lo tenés que pagar. Si no, el costo político de no hacer nada es peor todavía, finalmente. No, seguro, porque creo que diciendo la verdad, y como diciéndolo para que la tía Porota entienda, es la única manera, pues si le empezamos a hablar de la circulación monetaria, la base monetaria y todo eso, yo estudiaba, me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, yo estudié Derecho, ¿no? Abogado, pero estudiaba Samuelson, y realmente Samuelson era muy claro para lo que se explicaba, y uno coincidiera o no con la teoría de Keynes, bueno, pues un tratadista Viñó que me pareció excelente, pero ya era otra época, ¿no? Pero lo trataba de explicar de una manera accesible a la gente, pero si no lo mareás, ponete que decir, me parece que eso es lo que hay que hacer y hay que tener el coraje para hacerlo, y es cierto, pocos, por eso siempre te buscamos a vos, soy honesto, con la producción, sí que te habla claro, después lo subo a las redes y la gente a las redes sociales, lo que vos decís, y la gente te lo entiende. Hoy me da sensación, no sé si vos lo compartís, que gracias a los, independientemente de cómo piensen, que hay matices entre muchos de ustedes, pero creo que gracias a los Kachanowski, a los Esper, a los Milei, a los López Murphy y a muchos otros, ¿no? Los Pradgay también, que están hablando de distintos colores políticos. Me da la sensación que hoy algunos, no te excluyo a vos y a varios de los que nombré, que antes dijeron siempre lo mismo, pero hoy me da la sensación que ese discurso liberal en lo económico está calando en la sociedad. No sé si por los dirigentes lo hacen hay por un elemento también que hay un elemento que no es menor, ¿no? Porque no te olvides, a ver, yo en el periodo anterior kirchnerista me gasté la garganta junto con Agustín Monteverde y algunos otros más, no éramos tantos, pero nos gastábamos la garganta diciendo las cosas que había que hacer. Pero era tal el nivel de ingresos que había en el país como consecuencia del precio de las commodities que te tapaban la boca con la plata. Y por eso en América Latina surgen un montón de movimientos, progres, y tipo Correa en Ecuador, tipo Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, después tú tenías acá en Uruguay a Tabaré Vázquez, Pepe Mujica a Tabaré Vázquez, a los Kirchner acá. Entonces tuviste a América Latina con tanto dinero producto del precio de las commodities que por más que apelaras a toda tu destreza, lo único que yo conseguí fue 7 inspecciones de la FIP, ¿no? Entonces, lo que digo es, hoy, bueno, aparecen nuevos, viste que antes asesoraban a Scioli pensando que era liberal, y ahora descubren que hay que decir otro tipo de cosas, ¿no? Pero en ese momento estaban todos callados. Entonces, no es fácil decir estas cosas, Entonces, algunos se montan al éxito o al esfuerzo que hicimos otros en su momento, lo tuvimos que bancar muchos problemas. ¿Saben? A mí me mandaron hasta una carta de documento del Banco Central por decir que la reserva del Banco Central no era la que estaban declarando. Carta de documento. Bueno, ¿sí? Había una ley que te podía... había una ley que creo que está aún hoy vigente, lo que pasa es que no se aplica porque es un disparate mayúsculo. Esa ley señalaba claramente que alguien que podía realizar alguien con sus comentarios económicos, terrorismo económico. Acuérdate de eso. Sí, bueno, por eso. Y me mandaron la carta, por supuesto que ni bolilla la di, y le contesté con otra nota más en La Nación, por ese momento escribía para el diario de La Nación, y seguí con mi ruta. Obviamente, eso significaba otra inspección de la FIP siempre, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, muchas veces no es tan fácil, digamos, ¿por qué ahora, Cala? Porque se acabó la plata, ¿sí? Claro. Entonces, cuando se acaba la plata empieza a sonar otro tipo de discurso y entonces la gente está como desilusionada con Cambiemos o Juntos por el Cambio por lo que pasó y con el kirchnerismo. Entonces se escucha otra cosa. Ahora el tema es, ¿se escucha para el largo plazo o se escucha como moda? ¿Se entiende lo que quiero decir? Seguro, porque
Por eso te estaba diciendo yo que algunos por convencimiento, pero hay muchísimos también que lo hacen por aprovechamiento político de las circunstancias, por interés mezquino. Decir, bueno, los vientos vienen para acá, ya la ola progresista falsamente progresista, porque creo que es más progreso lo que estamos hablando nosotros que el progresismo sea la violeta. Eso hay que dejarlo ya de lado, porque ya los vientos cambiaron en América Latina, en algunos lugares, vemos lo que está pasando en el Uruguay, por ejemplo. Entonces creo que me da la sensación que eso es la base, pero es muy claro lo que dijiste, y la verdad te agradezco siempre porque nos ilustrás de una manera superlativa, Roberto. Muchísimas gracias, no quería pasar de no dejar este año de saludarte, de agradecerte todo lo que te escucho por todos lados, lo que decís con tanta valentía, con tanto coraje y con tanta convicción, y desearte una muy feliz Navidad y un excelente año 2023. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y que tengas un muy feliz Navidad y Nochebuena, por supuesto, y el año 2023 mejor que la saludos muy a toda la familia. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, queridos amigos.